y bienvenidas a este nuevo formato que estaré implementando aquí en mi canal llamado Podcast Visual. Quiero comenzar diciéndote que este concepto no es algo que yo haya inventado, de hecho ya existe y lo he visto en otros canales de creadoras. La verdad no tengo claro quién lo originó, pero si escriben Podcast Visual en el buscador de YouTube, encontrarán muchísimos videos de este estilo y cuando los vi me pareció una idea súper interesante y quise recrearla porque siento que se alinea perfectamente con mi contenido. Y pues bueno, básicamente este formato será un híbrido entre un video y un podcast. Los videos que incluiré no tendrán relación directa con lo que esté platicando, así que puedes decidir si solo quieres escuchar mientras haces otras cosas o igual si prefieres ver el video. Esa ya será tu decisión. De todas maneras estaré añadiendo clips bonitos que grabo de mi día a día para adornarlo. Además, para que este rato sea más ameno para ti y para mí, incluiré sonidos relajantes de lluvia. Así que déjame los agrego. Ya está. El tema que quiero compartir hoy es mi experiencia personal con la desrealización, algo con lo que he vivido durante 9 años. Y por si no sabes qué es, la desrealización es un estado psicológico en el que todo tu alrededor se siente irreal. Es como si estuvieras desconectado de la realidad viendo el mundo a través de una pantalla o de una cortina, al menos así es como yo lo siento. También se siente como si estuvieras viviendo dentro de un sueño del que no puedes despertar. Y aunque físicamente todo pareciera estar normal, emocionalmente sientes una barrera que te separa de tu entorno. Repito, esto es en mi caso, así es como yo lo siento. Si tuviera que describirlo, diría que es una sensación de vacío o desconexión. Por ejemplo, los colores pueden parecer más desaturados, apagados, los sonidos más lejanos. A mí, por ejemplo, me costaba mucho inclusive como que fijar la vista. Si yo miraba algo como que no podía enfocar y las interacciones con otras personas me resultaban un poco desconcertantes. Un psicólogo me explicó que este estado suele estar relacionado con episodios de mucho estrés, ansiedad o traumas, agotamiento mental, y toda esta extraña sensación es una respuesta del cerebro para protegerse. Algo importante que tienes que saber es que aunque puede ser muy angustiante estar sintiendo esto, la desrealización no significa que estás perdiendo la cordura, que te estás volviendo loco, aunque te confieso que ese era mi mayor miedo al principio. Con el tiempo descubrí que es más común de lo que parece y en la mayoría de los casos es algo temporal. Dicho esto, quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia personal viviendo con esta sensación durante 9 años. Es la primera vez que hablo de esto de forma tan abierta y lo que me animó a hacerlo fue el saber que hay muchas personas lidiando con esto y el propósito de contar mi historia es hacerles saber que hay vida incluso sintiendo esto, así que confío en el universo en que este video llegará a las personas que tengan que llegar. Me voy a remontar al 2016, cuando por primera vez experimenté la desrealización. Recuerdo que estaba grabando un video y de repente sentí una desconexión total con todo lo que me rodeaba, como si el mundo no fuera real. Lo primero que pensé fue que me iba a desmayar. Y esa idea me aterrorizó muchísimo más, llevándome directamente a un ataque de pánico. Yo en ese momento no tenía idea de cómo se sentía la ansiedad, no tenía idea de los ataques de pánico, ni mucho menos sobre la desrealización. Lamentablemente en ese entonces se hablaba muy poco sobre la salud mental. Así que creí que lo que yo estaba sintiendo era algo físico y estaba segura que quizá me iba a desmayar. Nunca lo asocié con algo que tuviera que ver con la salud mental.
Yo, yo estaba en mi habitación y bajé con mi mamá pidiéndole que por favor me llevara al hospital porque estaba convencida que algo muy malo iba a sucederme. Ella, sorprendida, digamos que logró calmarme un poco y al final pues no terminé yendo al hospital, pero desde ese momento sentí que algo en mí había cambiado. Al principio no le di demasiada importancia porque después de unas horas el miedo disminuyó. Creí que lo que sentí fue por mucho estrés acumulado. Y para poner un poquito de contexto, en ese momento yo estaba en proceso de duelo por una relación amorosa que había concluido. Y eso me tenía pues muy triste, deprimida. Además, recuerdo que la noche anterior de sentir eso, había tenido una discusión muy fuerte y siendo honesta pensé que todo eso se lo podía atribuir a ese cúmulo de emociones. Así que me dije a mí misma, no pasa nada, posiblemente lo que sentí no se volverá a repetir, pero alerta spoiler, no fue así. De hecho fue el comienzo de todo, pero bueno, continuó. En los días posteriores todo empeoró. Una noche me desperté en la madrugada con una sensación horrible de inquietud y de no poder respirar. Sentía muchísimo miedo, no entendía qué me estaba pasando. Si me preguntas cuál era la razón de sentirme tan nerviosa y angustiada, sinceramente no había una explicación clara. Lo más frustrante era que no había un motivo aparente y eso me hacía sentir aún más abrumada y sacada de onda. Recuerdo que en mi desesperación le marqué a un amiguito que tenía en aquel entonces, en plena madrugada buscando distraerme. Eran las 4 de la mañana y obviamente no me respondió porque muy posiblemente estaba durmiendo. Pero fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que lo que me estaba pasando no era normal y lo que sentía ya no era algo pasajero. Con el tiempo la situación escaló, dejé de salir a la calle porque me daba miedo. Me daba miedo que me fuera a dar un ataque de pánico y no saber qué hacer. Ya no solo era la desrealización, sino que también se sumaron los ataques de pánico que comenzaron a aparecer constantemente día tras día. Obviamente esto me incapacitó por completo. Yo me sentía tan asustada que dejé de comer porque no me daba hambre. Dejé de hacer lo que me gusta. Yo sé que esto suena muy loco, pero hasta bañarme me daba miedo porque no quería que me fuera a dar un ataque de pánico en plena ducha y sentía que había perdido el sentido de absolutamente todo. En aquel entonces yo apenas comenzaba con mi canal de YouTube. Quizá esto no sea tan relevante en la historia, pero lo menciono porque hubo algo muy especial que pasó en ese momento y es que una creadora de contenido que se llama Kennedy recomendó mi canal y gracias a ella fue que llegué a los 1000 suscriptores aquí en YouTube. Fue algo muy bonito que me llenó de felicidad momentánea, pero mi desánimo era tan grande que ni siquiera pude disfrutarlo como hubiera querido. De hecho, dejé de hacer videos, dejé de crear contenido. Literalmente todo aquello que amaba hacer, como tomar fotos, grabar, ya no podía hacerlo. En mi desesperación por entender qué me estaba pasando, cometí el error de acudir a Google. Y digo error porque soy una persona hipocondríaca y me sugestiono muy fácilmente. Es pésima idea hacer eso, yo lo sé, pero recuerdo que escribí mis síntomas y fue cuando conocí por primera vez el término de la desrealización. También mencionaban algo que se llama despersonalización, que es similar, pero sí varía en algunos síntomas. Así que, pues obviamente yo me identifiqué muchísimo más con los síntomas de la desrealización. Así que investigué más al respecto y en aquel tiempo poco se hablaba sobre esto. Recuerdo que vi en Facebook porque en aquel tiempo lo que más se usaba era Facebook. Y me topé con una página que decía algo así como 10 indicativos de que te están haciendo brujería. Algo así decía el título.
y una de esas 10 cosas que se mencionaba era la desrealización. Imagínense el nivel de desinformación que había y cómo me sentí yo al leer eso. Yo en ese momento estaba muy, pero muy vulnerable y me angustié terrible. Así que entre más leía, más me asustaba. Sin embargo, con algo de suerte llegué a unos pocos videos de personas que compartían su experiencia y algunos consejos que daban ellos para poderlo afrontar o sobrellevar. Pero había algo que me llenaba de temor, y es que todas esas personas, o al menos la mayoría, decían que llevaban años viviendo con esa sensación. Yo me desesperaba porque yo quería una solución inmediata, y al leer que ellos llevaban así años fue algo que me llenó de muchísimo miedo. De hecho, algunos consejos que ellos daban eran sobre cómo aprender a vivir con esto. ¿Sí me entienden? O sea, yo me sentía totalmente atrapada, como en un bucle, como si no hubiera salida, y cuanto más me resistía, más intensa se volvía esta desconexión. Llegó un punto en el que pues ya no supe qué hacer. Se me salía de las manos esta situación, y fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Sin embargo, yo en ese momento no contaba con una fuente de ingresos, ya que no trabajaba. Mi mamá lamentablemente tampoco podía apoyarme porque tampoco contaba con ese dinero para que yo pudiera pagar mis sesiones de terapia. Pero aún así mi mamá hizo todo lo posible por ayudarme. Recuerdo que fuimos a empeñar un Xbox que tenía para poder pagar al menos mis primeras sesiones con el psicólogo, y pues así fue. Solo pude asistir a unas pocas sesiones de terapia, pero en ese tiempo el psicólogo me dio ejercicios súper útiles para manejar los ataques de pánico. La verdad es que yo ya no pude seguir yendo porque lamentablemente no tenía los recursos para seguir pagando la terapia. Y sé que sanar lleva tiempo, es un proceso, o sea, no es como que en la primera sesión ya salgas renovado. Yo era totalmente consciente de eso, pero sin ese seguimiento era difícil ver una mejora real. No era culpa del terapeuta, sino de las circunstancias, y sentía que todo se me salía de las manos. Mi mamá siempre fue un apoyo incondicional, pero tampoco entendía del todo lo que me pasaba. Todo esto de la ansiedad y de la desrealización era algo totalmente desconocido para ambas. En su intento por ayudarme, me sugirió que hablara con una tía que había pasado por episodios similares de ansiedad, así que decidí contactarla, y con todo el cariño del mundo, mi tía me escuchó y se dio la oportunidad de irme a vivir un tiempo con ella. Vivir con mi tía, la verdad sí fue un cambio que al menos me permitió distraerme. Convivía mucho con mis primos, y aunque eso me ayudaba a sentirme acompañada, esa sensación extraña seguía ahí todo el tiempo, literal. Honestamente me seguía afectando tanto que llegué a pensar que quizá lo mío no era algo mental, sino físico. Volví a sobrepensar mucho, y por eso decidí que mejor iba a ir al doctor buscando respuestas. Yo estaba convencida de que necesitaba una tomografía porque sentía que lo que veía, o sea, como esa sensación rara de ver como a través de una cortina transparente, podía ser un síntoma de algo más grave, como un tumor cerebral o algo por el estilo. El doctor, al verme rápidamente, notó lo ansiosa y estresada que estaba. Me hicieron estudios y para mi tranquilidad todo salió bien. O sea, físicamente yo estaba bien. Me dijo que lo que yo tenía era algo completamente mental y que buscara ayuda profesional. Él me recetó unas gotas de flores de Bach, pero para ser sincera no sentí que me ayudaran. Yo creo que mi nivel de ansiedad ya era demasiado. Fue un momento complicado porque aunque intentaba mantenerme ocupada y distraída, sentía que mi mente seguía en un bucle de miedo y desconexión. Es sorprendente el agotamiento mental que sentía por estar sobrepensando tanto las cosas. Vivir con mi tía fue un gran empujón para salir de mi zona de confort, porque de hecho también entré a trabajar. Duré muy poquito, pero aún así
fue un pequeño logro que celebré en ese momento. Y poco a poco me fui obligando a socializar, a hacer actividad física y enfrentar el día a día, incluso con la ansiedad y la desrealización y los ataques de pánico presentes. Recuerdo que habían momentos muy difíciles, como cuando me daba un ataque de miedo en plena reunión, pero de alguna manera lograba sobrellevarlo y pues seguir adelante. Esos pequeños logros me ayudaron a entender que, aunque la sensación seguía ahí, era posible convivir con ella mientras encontraba la manera de sanar. Yo la verdad ya no sabía qué hacer. Poco a poco me fui resignando a esta realidad, a esta sensación de la que hiciera lo que hiciera no podía escapar. Era muy curioso porque muchas veces yo me ponía a pensar, cuando te enfermas de gripa, pues obviamente te tomas un antigripal y sabes que eventualmente te sentirás mejor. Si te duele el estómago, pues igual. Te tomas una pastilla y pues se te quita. Pero ¿qué haces cuando lo que te sucede no parece tener un remedio claro? O sea, fuera a donde fuera, esa sensación venía conmigo, simplemente no se iba. Recuerdo que con mi tía hicimos varios viajes y aunque eran experiencias muy lindas, muy nuevas para mí, porque yo casi no viajaba antes, bueno, de hecho yo no viajaba nada antes, me ponía muy triste no poder disfrutar del presente porque esta inquietud constante no me lo permitía. Simplemente yo no podía fluir y en mi mente ya no había escapatoria. Sentía que mi vida tal como la conocía había terminado. Yo sé que suena muy drástico, pero en serio yo sentía eso. Les juro que durante mucho tiempo viví con la mentalidad de que iba a morir, o al menos que una parte de mí ya estaba muriendo. Y yo prácticamente ya me había autodesahuciado porque pues no veía mejora. O sea, yo tenía demasiado desánimo. Todo aquello que me gustaba hacer yo ya no lo hacía, o sea, yo no sentía motivación por absolutamente nada. Con el tiempo dejé de resistirme, acepté con mucho dolor y resignación lo que estaba sintiendo. Recuerdo que un viaje que hicimos a Santa María del Oro, un lugar hermoso lleno de naturaleza y con una laguna bellísima, una noche mientras estábamos ahí, me dio otro ataque de pánico, pero esta vez fue diferente. Me rendí al miedo y pensé, bueno, ya, que pase lo que tenga que pasar. Ya me cansé de resistirme, así que pues ya. Y en ese momento ya había ajustado 6 meses desde que sentí la desrealización por primera vez. Y durante ese tiempo yo conecté con nuevas amistades. De hecho, todos fueron amigos de una prima y también se convirtieron en mis amigos, que bueno, de hecho fueron amigos ocasionales porque actualmente ya no forman parte de mi presente, pero en ese momento fueron un gran apoyo. Así que yo tomé el celular y les escribí en un grupo que teníamos de WhatsApp que sentía muchísima ansiedad y me brindaron palabras de apoyo, haciéndome sentir acompañada. Yo considero que es muy importante tener una red de apoyo que te ayuden a sentir la vida más ligerita. Y pude calmarme en esa noche. Ya a la mañana siguiente algo hizo clic en mí. Me di cuenta de que tal vez el truco estaba en aceptar que esto ya había pasado antes y que cada vez había logrado salir adelante. Y es que yo me repetía a mí misma, a ver, en cada ataque de pánico no te ha pasado nada, por más aterrador que se sienta. Entonces, no sé, o sea, yo me agarré de ese pensamiento para así poderlo sobrellevar de una mejor forma. Y desde ese día, poco a poco comencé a ir sanando, o quizá no fue tanto que lo sanara por completo, pero me fui acostumbrando a esta sensación al punto de que ya no me asustaba como antes. Aunque sigue siendo incómodo porque me cuesta concentrarme o enfocar la vista, empecé a notar cambios importantes, como por ejemplo yo sentía la desrealización 24/7 y pasé a tener momentos en los que ya no estaba tan presente
esa sensación. Fue en esos pequeños respiros donde yo me di cuenta de que estaba avanzando. Otro indicativo de que iba por buen camino fue cuando retomé todo aquello que solía disfrutar, como crear contenido, tomar fotos, tomar videos, mis actividades, y así pasaron algunos meses hasta que conocí a mi pareja actual. Y aunque suene muy cursi, el hecho de sentir nuevamente la ilusión de un amor y esas ganas de vivir fue un gran paso. Él me invitaba a reuniones con sus amigos y aunque al principio estaba nerviosa por miedo a tener un ataque de ansiedad en medio de todos, curiosamente ocurrió lo contrario. Cada vez que sentía que venía un ataque de pánico ya no le daba importancia. Y hoy, después de 9 años, esta sensación sigue acompañándome de vez en cuando, pero si algo me ayudó a sobrellevarlo fue el apoyo incondicional de mi familia. Y por más cursi que suene, la ilusión de un amor que me devolvió las ganas de seguir adelante. Así que el mensaje que quiero dejarte es justo ese. Te juro que hay vida incluso sintiendo esto. No te voy a mentir diciéndote que será fácil o que esta sensación se irá pronto, porque al menos para mí no fue así. De hecho, fue un infierno al principio porque no lograba entender lo que sentía. Afortunadamente, hoy en día hay muchísima información al respecto y si estás pasando por algo similar, lo más importante es pedir ayuda profesional, rodearte de personas que sean tu red de apoyo, ya sea tu familia, amigos o incluso personas con experiencias similares, pero sobre todo tener la iniciativa de seguir adelante, aunque a veces parezca imposible. No sé si alguien escuchará este episodio completo, pero si lo hiciste, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y si por azares del destino llegaste a este video sintiendo desrealización, quiero abrazarte desde aquí y recordarte que no estás solo o sola. Esto que sientes, aunque sea difícil de creer en este momento, te juro que pasará. En la descripción te voy a dejar algunos enlaces de videos que yo solía escuchar cuando me daba un ataque de ansiedad y que me ayudaba muchísimo a calmarme. Espero que también puedan ser útiles para ti si lo necesitas. Y pues nada, gracias por acompañarme en este primer podcast visual. Significa mucho para mí que estés aquí y que hayas llegado hasta esta parte. Nos vemos en el siguiente episodio, cuídate mucho y recuerda que no estás solo en esto. Bye.